El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 29 de enero. Usted nos ve por Next, Canal 21, nos escucha por KW Continente. Una semana pues que termina y las noticias, sin lugar a dudas, la vuelta de los hermanos Martinelli Linares, esta declaración del Departamento de Estado sobre el expresidente y que anuncian que vienen más en esta lista. Un día, en una semana también que termina pues, con problemas de seguridad. Está funcionando y esa va a ser uno de nuestros temas de hoy. Igual, el tema de esta publicación del diario inglés The Guardian acerca de la zona libre de Colón y, bueno, la comparan con Guayaquil. Una semana también que termina con esta disputa entre Chile y Perú, en una situación política totalmente desestabilizada, tanto en Perú como en Ecuador. También en Europa, con este hecho ocurrido en Algeciras, con el asesinato de un sacerdote, un sacristán, y la herida gravemente de un sacerdote por parte de un yihadista. Todo eso, José, en una semana en el que estamos a la espera de la procesión más grande de la ciudad, de la de San Juan Bosco, la Feria de la Chorrera en la capital de Panamá Oeste y la Feria de la Naranja en Coclé. Así es, Fernando, buenos días. Una semana también, o un fin de semana más que todo, el último fin de semana que tienen los partidos políticos para la recolección de adherentes a sus partidos políticos, preparándose para las primarias de cada uno de los partidos, que ya desde el 1 de febrero tienen que ir dando a conocer cuáles van a ser esa fecha, aunque algunos ya la han dado a conocer. Recordemos que el código electoral, no sé, se hizo, pero que nadie se está cumpliendo porque muchos ya están en campaña. Ya está oficialmente en campaña. Del año pasado, y el Tribunal Electoral guarda silencio, así que no se sabe cómo se cumplen las reglas del juego. Sin embargo, también los crímenes han llamado la atención en nuestro país y también los casos de dos madres que han sido descubiertas que prostituían a sus hijos. Estos casos son lamentables, como también el fallecimiento o el asesinato de esta pareja de adultos mayores en Chani, Fernando. Así es, porque el tema de seguridad está fallando nuestra política de seguridad. ¿Por qué? Pues ha coincidido la llegada de la democracia con este relajamiento y esta proliferación de bandas criminales, y mi primer invitado de esta mañana es el mayor Felipe Camargo, ex militar retirado, experto en seguridad, y que escribe semanalmente en el diario Crítica sobre temas relacionados a todo esto. Mayor, ¿qué estamos fallando después de 33 años de la invasión? Y que hoy pues podemos sacar esas cuentas de que esa coincidencia pues, que ha habido en ese aumento de la criminalidad y de la criminalidad con asesinatos realmente atroces, como ese decapitado de la semana pasada, que incluso se filmaron decapitándolo. Bienvenido como siempre y buenos días. Okay, buenos días y gracias por la entrevista. Tenemos que recordar que para la invasión militar de Estados Unidos en 1989 desaparece el poder militar, desaparece los métodos de trabajo operativo que hasta esa fecha se tenía bajo control a la criminalidad, con las leyes no escritas, pero los maleantes conocían y respetaban. Una de las leyes de oro era, si te enfrentas a un policía, sabes que vas a tener tus consecuencias graves. Bueno, cuando subió al poder el nuevo gobierno en 1990, todo eso cambió, varió. Entonces hay hechos importantes. La violencia comienza y termina por las cárceles. El mejor ejemplo es Ecuador, donde Sí. van Todo empezó en las cárceles, pero no solamente Ecuador, porque
Este año, bueno, el año pasado se cumplieron los 20 años de la masacre en la cárcel Modelo de Bogotá. También. Que también fue la irrupción o la puesta en evidencia de hasta dónde están llegando tanto los paramilitares como los frentes guerrilleros en Colombia. Sí, o sea, el primer paso para comenzar a buscar una solución que tiene que ser bastante radical es retomar el control de las cárceles en Panamá, imponer la autoridad en las cárceles. Voy a contar dos hechos importantes que le dio un mensaje muy, muy negativo a los maleantes después de la invasión. Cerraron Coiba. Coiba era certeza de castigo. Eso lo hicieron los políticos que subieron al poder en su afán antimilitarista e imponiendo una política de violación de los derechos humanos. Y la otra cárcel que cerró otro gobierno fue la cárcel Modelo. Yo estaba presente, preso, cuando se alzaron esos cientos de presos, que lo que no cuentan es que dentro de esas cárceles comenzaban a cantar y era que iban a ejecutar. Hubo un montón, bastante muertos dentro de las cárceles entre el primer gobierno en Dara Arias Calderón y Billy Ford. Busquen las estadísticas, o sea, se perdió el control de las cárceles después de la invasión. Ese es el primer factor que ahora hay que volver a retomar con la fuerza del Estado y que sean cárceles con certeza de castigo. La democracia destruyó las cárceles, pero construyó cárceles en base que eran cuarteles, el de Tinajita y la base de Fuerte Cimarrón. Entonces, la democracia, por eso lo digo, la culpa de la violencia actual es parte del cambio que se suscitó en 1989-90 con las nuevas leyes de la democracia. Pero algo que llama la atención también es pues la propia policía. Pareciera que no tuvieran esa autoridad, parece que no se atrevieran a dar ese paso adicional cuando se trata de la delincuencia organizada. Y el caso de Bocas del Toro yo creo que es el que evidencia más todavía esa inoperancia de la policía. Cuando se ven ya no en peligro la comunidad, se están viendo en peligro la propia vida y la integridad del policía. Tenemos que referirnos siempre a los antecedentes históricos. Después de la invasión, la policía fue humillada, vilipendiada por las autoridades civiles que llegaron al poder. Ustedes recuerdan que la policía nueva que comenzó a patrullar usaba uniformes viejos, con un soldado norteamericano y una escopeta. Fue disminuida la fuerza pública. Pero el primer policía era un exmilitar que fue Eduardo Herrera. La imposición fue el ejército norteamericano que le impuso esa regla, y Ricardo Arias Calderón, con su política de violación de los derechos humanos, borró todos los mecanismos, todos los métodos que existían antes de la invasión. Entonces, todo era malo. Entonces se impuso una restricción, una camisa de fuerza a la fuerza pública, repito, una camisa de fuerza a la fuerza pública desde los tiempos de Ricardo Arias Calderón, del uso y el empleo de la arma letal. Un policía no se atreve a enfrentarse a un maleante porque todavía hoy no se atreve a enfrentarse a un maleante, a un sicario que acaba de ejecutar a una persona con el arma en la mano. El policía no se atreve a enfrentarlo porque si hay un cruce de disparo, el policía sale perjudicado. Igual pasa en un asalto a bancos, joyería. Si hay en ejecución, el policía no prefiere chifiar, perdona la palabra, el evento, porque sabe que va a tener que usar el arma y enfrentarse, pero no está respaldado por la autoridad civil. Estamos viviendo con las leyes de Ricardo Arias Calderón, que se lo impuso a la fuerza pública en aquella época. La policía no es la responsable total de la inseguridad que hay hasta ahora. La policía es el último vagón de este tren de errores de los civiles en los diferentes gobiernos democráticos que ha habido, que se ha venido fortaleciendo la criminalidad. Pero la falta de respeto hacia la policía también nos puede ser algo de que vemos que muchos de estos miembros de la policía o de los estamentos de seguridad están involucrados en casos de drogas, en el narcotráfico, en pandillerismo, incluso, que lo hemos visto detenidos. Sí, estamos de acuerdo. Y no sé hasta qué punto estén penetrados, es decir, los que están. Sí, están penetrados, pero lo que pasa es que siempre me refiero a los antecedentes. Al desaparecer el poder militar se abolió la ley 20. Sí. La ley 20, el comandante jefe tenía la autoridad para meterte 1 año de cárcel a la unidad que incumplía sus deberes o en fin, a eso se abolió, porque eso es militarismo, borraron todas las cosas. Entonces los policías que les metieron un chip nuevo después de la invasión, entonces falta sanciones y castigos a lo interno de la policía, es cierto, ¿ah? Pero vuelvo y repito, ellos no son los responsables directos, son las autoridades del mando civil que han ejercido el poder en Panamá,
de sus ascensos. Ellos no firmaron sus ascensos. Ahorita le quitaron un montón de rango a unos pocos oficiales porque ellos no se ascendieron. Se ascendieron. Sí, porque es que también agarrar a una persona que se va de la fuerza, traerla 20 años después y ponerle el rango que tenía. Pero bueno, entonces todo eso disminuye la moral de la tropa, de los oficiales. Bueno, también hay algo que O sea, ustedes, porque si uno ve la organización de las Fuerzas de Defensa y de la Guardia Nacional, era una organización piramidal. Pero, ¿qué hace una pie de fuerza de 20.000 tropas con 500 entre coroneles y tenientes coroneles? Es decir, es absurdo. No, total. En la época militar había un estado mayor de esos 12 tenientes coroneles y 2 o 3 tenientes coroneles y 2 o 3 coroneles y un solo general. Y había un sistema que se llamaba la TOE, tabla de oración en equipo, y el PON, procedimiento operativo normal. Entonces decía, ejemplo, en la zona de Chiriquí nada más puede haber un mayor, 3 capitanes y tantos tenientes. Y el resto, Ya. o sea, había una organización, pero vuelvo y repito, los civiles, los políticos, después de la invasión, han manejado a su criterio, a sus intereses, la fuerza pública. O sea, los policías no se han ascendido ellos, ha sido el poder civil, el exceso de la democracia. Pero además que también, porque hablamos de los civiles y hablas de los civiles, Pipe, y también está el hecho de que cada vez que llega un ministro, él coge a un hombre de confianza y ese hombre de confianza agarra a su clan y es el que maneja la fuerza. Ahí, bueno, ahí se trastoca totalmente los rangos, los ascensos por meritocracia, y esa ha sido la constante en los últimos 33 años. ¿Pero quién se lo permite? La autoridad civil. La autoridad civil, porque no, en fin, no saben dirigir a una institución policial con mando y orden y disciplina. O sea, vuelvo y repito, los policías no se mandan, estamos bajo la autoridad del poder civil, del poder político. Entonces, no es el hecho de defender y que decir que los policías son los únicos responsables del nivel de inseguridad. No son los únicos. No son las leyes, el sistema penal acusatorio, Los jueces de paz. Y vuelvo y repito, los policías están actuando con una camisa de fuerza que no se atreven a actuar ni darle un plomazo a un maleante, ni darle un garrotazo a un tipo porque le caen los derechos humanos. Porque también la sociedad tiene quizás responsabilidad en cuando un policía trata de poner el orden, salen otros a defenderlo, o las críticas a través de las redes sociales. Ese es de doble vía, porque la sociedad ahora está con el chip en la cabeza de que los policías son inferiores en la sociedad panameña. Y los policías que también nos han dado su jerarquía, porque el respeto deriva el respeto. ¿Entiendes? Entonces los policías han fallado también en eso y que, bueno, yo soy la autoridad, estoy el uniformado, pero si claro, la policía tiene su deficiencia, pero son de tipo operacionales, no son estratégicas, no son fallas de arriba. El crimen organizado ha penetrado arriba donde están las tomas de decisiones. El Poder Judicial, el órgano ejecutivo y la asamblea. Los policías están abajo. Es la última. Entonces, pero los miran a ellos todos los días. Pero a la larga, y tú tocaste esa penetración, y bueno, se ha dado el caso de Otoniel, está lo de Cholo Chorrillo, es decir, estas estructuras que están controlando gran parte del narcotráfico, ¿hasta qué punto están penetrando también la estructura no solamente policial, sino política del país? Bueno, existe la gran penetración a la clase política panameña, profunda, y el mejor ejemplo que hoy se ve, la resistencia que hay en la Asamblea, en los honorables diputados, a discutir la ley de extensión de dominio. El señor Cristiano Adame, presidente de la Asamblea, en su discurso, el inicio de las sesiones el 2 de enero, conminó al ministro de Seguridad que retirara el proyecto. Entonces, ¿dónde estamos? Digo, pero con un sistema judicial como el que tenemos, No. darle esa arma es darle una ametralladora a un gorila. Pero yo voy a retomar un tema aquí. ¿Por qué Cholo Chorrillo los gringos lo cogieron en Costa Rica? ¿Por qué? Porque necesitaban extraditarlo a Estados Unidos para recoger información, porque en Panamá no existe una de las dos herramientas que usó Colombia y México, la ley de extensión de dominio y la extradición de sus nacionales, y que por eso Pablo Escobar hizo la Gran Guerra. Sí. Entonces, Cholo Chorrillo, la inteligencia norteamericana, policial, como tú lo quieres, que bueno, este blanco nos interesa, vamos a esperar y cogerlo en Costa Rica. Allá está peleando. Entonces, ¿por qué? Porque él está entregando información, él se va a convertir en un delator, no sé cómo le llaman. Privilegiado. Y va a entrar, porque es un jefe de la banda Bagdad.
Entonces, ahí de la banda de Bagdad tenía penetrado Pero ¿cómo nosotros diputados, jueces. Es decir, sabemos quién es cuál es la banda, quién la maneja y qué pasa. Porque, vuelvo y repito, la policía no puede actuar sin orden, sin orden de un juez. Tiene que hacer primero un dossier completo, acumular información por 1 año, 2 años, convencer al fiscal, convencer al Ministerio Público que es un caso. Estamos usando las leyes del primer mundo y Panamá todavía no está en esos niveles del primer mundo. ¿Ah? Entonces, los policías están limitados y eso que ha habido múltiples operaciones en los últimos 2 años, las principales Fisher y Fortaleza, entre las dos hay casi 90 y pico de personas presas de crimen organizado, lavado de dinero. Todavía no han podido ser condenadas. ¿Quién es la culpa? Es la culpa de los policías, la culpa del órgano judicial, porque no hay herramientas fuertes que enfrenten a la criminalidad y bajen la violencia. Entonces, no es culpa ni responsabilidad de los policías, tienen sus niveles de incompetencia. Pero uno ve, Panamá tiene el pie de fuerza más grande de América. Es decir, el número de policías versus la cantidad de habitantes. Yo creo que sin lugar a dudas son los mejores pagados del continente, pero por mucho. Es decir, el que viene detrás creo que gana la mitad. ¿Y qué está pasando entonces? Bueno, eso sí, eso es cierto. Están bien pagados, bien remunerados y se jubilan a los 50 jubilan años. con muchos beneficios. Con eso muchísimos sí es cierto, beneficios. eso es innegable. Pero no es tan cierta esa información que se produjo en la ONU. Ahí están incluidos los servicios de cárcel, los servicios de migración, un montón de cosas que por circunstancias han quedado en el Ministerio de Seguridad, pero deben de responder al Poder Civil, al Ministerio del Interior en otro caso. O sea, se debe ser como cuenta nada más los efectivos de la policía, efectivos reales del Senafron y efectivos reales del Senan, ni siquiera del SPI. No, el SPI no. El SPI, entonces seamos reales. Entonces sumaron en la lista ahí a la gente de migración, al personal de las cárceles, a aduana, porque eso lo ha ido absorbiendo por la negligencia de la administración, donde hay más trabajo efectivo. Pero aquí se habla de que... la DIJ. La DIJ, ¿no? Bueno, se habla del tema del Además, esa fue una propaganda inducida para atacar la ley de extensión de dominio. O sea, hay una campaña organizada desde la mano peluda de los jefes, los carteles de droga, que no quieren que en Panamá se apruebe la ley de extensión de dominio hasta después del 2024, porque eso afecta directamente las elecciones de 2024. Porque se habla mucho del militarismo y esa pusilanimidad de tal vez de ese rechazo al militarismo, pero a la larga Senan y Senafron son unas organizaciones militares, es decir, ahí no hay forma de decir que no usan armas de militares, usan carros de militares, sus rangos y sus uniformes son de militares, así que ¿cuál es el miedo que podamos tenerle a organizaciones como esta a estas alturas del siglo XXI? Tú usas la palabra correcta. El miedo al militarismo. Eso todavía prevalece en la opinión pública, en los poderes políticos. La mayor parte de la población panameña nació incluso después de la invasión. Pero ese es un chip permanente que se lo mantienen. Entonces, Panamá ha evolucionado, las amenazas hacia Panamá han evolucionado. Sí. Hay amenazas regionales, extracontinentales, está la migración ilegal, que eso tú no puedes parar con policía. Entonces, parte de la evolución que tiene que dar Panamá es elevar a una Guardia Nacional uniendo Senan y Senafron y crear la policía a órdenes del Ministerio del Interior. El Ministerio de Seguridad maneja la Guardia Nacional. ¿Por qué? Porque esto va a beneficiar en un punto. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos va a tener que verse nada más con la policía y el Pentágono va a ir con la Guardia Nacional. Eso es lo que no se entiende. Por eso fue que se crió la Guardia Nacional, porque respondía antes a las organizaciones civiles. Pero ahorita el esquema general, que hay un grupo militar de la Embajada de Estados Unidos, militares. Sí. Bueno, Laura Richardson viene aquí todo, yo creo que pasa toda la semana por aquí. Entonces, demos el paso de calidad para reforzar la seguridad. Mandó una señal al mundo y Panamá modificó su sistema después de 30 y pico años después de la invasión y creó a la Guardia Nacional con un régimen militar, porque tiene misiones diferentes. Las amenazas han variado, han cambiado. Ahí tenemos la amenaza en la frontera, el problema que tenemos de otras amenazas extracontinentales,
porque hay una guerra en el mundo, ese es el otro Sí, elemento, sí, sí, hay una guerra en el mundo, entonces tenemos que dividir ya las funciones policiales de represión contra organizaciones criminales y la defensa de la frontera y seguridad nacional, con dos misiones separadas. La pregunta es, pues, eso, ¿qué tan difícil va a ser una estrategia policial para un país de las dimensiones de Panamá? Porque al final no somos una ciudad grande, no somos un territorio grande. No puede ser muy complicado, no puede ser muy complicado, pero ¿Y sí qué hacerle? hay que hacerlo, modificar las leyes. La principal misión es controlar las cárceles, meterla en cintura a los maleantes, que el maleante sepa y acepte que va a sufrir en la cárcel. Usemos el ejemplo de Salvador con Bukele. Cuando yo estuve preso, a mí me aplicaban la sopa de candado. Cuando el golpe de Coronel Herrera, en el 90, En el 5 de diciembre del 90. el carcelero de nosotros, que era un militar, no voy a dar el nombre, pan, candado, encerrado 24 horas hasta que pasara la amenaza del golpe de Haciendara. O sea, yo sí sé lo que es la sopa de candado. Eso funciona. Pero aquí en Panamá eso es violación de los derechos humanos y por ahí se va el mismo cuento, la misma historia, la misma cantaleta. ¿Y el aumentar las penas serviría de algo? No, sí, tú puedes aumentar las penas, pero si vas a ir cómodo en la cárcel, tú te acostumbras. Pero si tú sufres en la cárcel, como sufrimos nosotros los militares, estuvimos en el anexo 3 meses, íbamos los sin cordones, los zapatos, nos aplicaron toda la norma a nosotros, a los militares después de la invasión presos. Todo. No teníamos hojas de afeitar, sino cada una semana que teníamos, cuando nos llamaban, afeítese. Las medicinas te las daba el enfermero. O sea, el régimen carcelario nos lo aplicaron a los militares después de la invasión. Ese régimen no se lo aplican a los... Ahora tienen hasta gimnasio. Ahora tienen gimnasio, televisión, todo. Entonces Sí, no me pero hablen a es mí. que pareciera que... No me hablen a mí de que eso... A nosotros nos violaron los derechos humanos. Sí, pero estamos hablando de que como si la resocialización no funcionase. Funciona en las cárceles. No funciona. Porque para que haya una resocialización, el preso tiene que ser sometido por la fuerza de la ley del Estado. Que sepa que la puerta la abren a las 5 de la mañana y todo el mundo tiene que pararse en la entrada. Que la hora de baño es de 10 minutos. No, porque tú tienes que aplicarle disciplina en la mente del criminal. Y si tú no le aplicas disciplina, no lo vas a resocializar. ¿Cómo lo vas a con disciplina? Un régimen duro en las cárceles. El primer punto es disciplinar. Mira, en Salvador, los tipos salen cocobolo en un calzoncito, le abren la puerta y salen todos firmes. Lo están aplicando la Pero eso disciplina. no va a crear a la larga ciudadanos frustrados que van a odiar el sistema y cuando salen de la calle pero eso que va a ser peor todavía de lo que eran. Esos maras vienen extraditados de Estados Unidos, Sí, esos la son mayor parte irresociables, eso ya es carne de presidio, eso no tiene compón. Ahí no aplican las leyes de la resocialización. Hay gente que nació para ser maleante toda la vida. Bueno, hay gente que... Sí. Pero, es decir, estamos a punto de revertir eso que hemos... Sí, que hemos Panamá cosechado todavía, y que estamos sembrando hoy día. Panamá después de todavía no 30 está en los extremos como lo inflan la propaganda opositora al gobierno, no sé con qué objetivo, de que Panamá está en el último nivel de inseguridad. Sí estamos, pero no estamos en un nivel tan grave como está México, donde el presidente López Obrador tuvo que soltar al Chapito para poder que no le incendiaran los pueblos en Sinaloa. ¿Ah? Y no estamos en los niveles de Ecuador, donde van 500 muertos y se toman las cárceles. Ni estamos en otros niveles de otros países. Entonces todavía Panamá tiene una oportunidad, pero eso sí, el primer paso, tomarse las cárceles, cambiar las leyes, fortalecer la imagen y darle mayor facilidades a la fuerza de policía, más autoridad del uso de la fuerza, del uso de las armas disuasivas como la pistola eléctrica, el uso de la fuerza, usar la bala policial. Cuando empezamos el programa, en la conversación previa, me decías, se pronostica unos carnavales violentos. Después de 2 años de pandemia va a haber un madre aquí en los carnavales y los primeros que van a chocar con ese desorden, anarquía, van a ser los policías y no tienen la autoridad suficiente para reaccionar en una riña tumultuaria, en un culeco. Entonces, ¿qué le toca? Que la autoridad civil, el gobernador, el alcalde de cada provincia o corregimiento, la policía tomará medidas especiales y está autorizada a coger. El que cogen preso el sábado de carnaval permanece preso hasta que terminen los carnavales. Pero si las autoridades civiles no dan órdenes, los policías no pueden actuar. Sí, no pueden actuar.
Lo único es salir a repartir palos. Y si dan palos y que le quedan den presos, también. a que le den. Ese es el mejor ejemplo de la violencia desbocada que va a haber en carnavales. Bueno, ojalá que no sea así, hombre. El mayor Felipe Camargo, ex militar y experto en seguridad, con nosotros. Vamos a información comercial. Cuando regresemos, vamos a tener a Michael Chen, el expresidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Colón. Este artículo de The Guardian que compara a Colón con Guayaquil, un lugar pues, de manejo del narcotráfico, del contrabando. Pues, ¿qué tanto está esa situación pues, peligrosa en uno de nuestros emporios más importantes y sobre todo que es otro ataque a uno de los pilares de nuestra economía? Después del cambio. Bueno, como habíamos avanzado, nuestro siguiente invitado es Michael Chen, el expresidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agriculturas de Colón, y lo llamo porque es pues un artículo demoledor sobre Colón, ¿no? Por Matt Yuki de The Guardian, que pues habla de que contrabando cocaína, pues cómo la zona libre de Colón se ha convertido pues en una especie de emporio del mal, para decirlo de alguna forma. Michael, bienvenido. Buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan en la mañana de hoy. Antes de empezar Sí. a hablar del artículo de The Guardian, un periódico prominente a nivel internacional, yo necesito hacer algunas aclaraciones, empezando con que es muy injusto estigmatizar y estereotipar a toda una provincia, a toda una zona libre de Colón, a todo un país, Sí. por hechos que realmente no definen a la mayoría de los colonenses. Lo que nos define a nosotros los colonenses es algo completamente diferente, en donde estamos tratando de sacar a la provincia adelante, y pues estas noticias internacionales realmente afectan a nuestra imagen y no buscan nada positivo para nuestro Colón y para nuestro Panamá. Pero, por ejemplo, ellos te usan como fuente. Dicen, es, bueno, lo que tú dijiste, es el gran centro logístico, pero también una gran organización criminal mueve drogas desde esta infraestructura para todo el mundo. Y dices, todos los días Colón, la situación se ve peor. Y me dicen, no, esto es una cosa que sacada de contexto mezclada Sí, con un discurso del 21. Es correcto. Brevemente, nosotros en la Cámara de Comercio de Colón recibimos la visita de este periodista de The Guardian y le mostramos un Colón completamente diferente a lo que él plasma en el artículo, en donde le hemos mostrado los puertos de cruceros, le hemos mostrado un Colón positivo, un Colón cuya gente está tratando de mejorar y se está tratando de dar una imagen completamente diferente, en donde utilizan algunos extractos o algunas frases fuera de contexto de un discurso que yo di en el 2021, en donde señalo las situaciones de Colón y cómo podemos hacer para sacar a la provincia de algo muy negativo a algo muy positivo. Y les explico, sí Colón tiene una situación de inseguridad, sí Colón tiene una situación en el tema social, sí Colón tiene situación de basura y todo lo que quieran, pero lo más importante de todo esto es que se están buscando desde la sociedad civil y la empresa privada mecanismos para brindar una imagen completamente diferente y devolverle la fe a ese colonense que merece salir adelante. Porque hay algo que, bueno, los panameños de la ciudad no estamos percibiendo y es la llegada de los cruceros. Pues, y eso obviamente no solamente es una gran inyección a la economía de Colón, sino que este artículo mata dos pájaros de un solo tiro. Sí, le da a los cruceros indirectamente, pero ataca uno de los grandes pilares de la economía panameña, que es la zona libre de Colón. Hablemos un poquito de eso. Cuando los que tengan la oportunidad de leer el artículo van a ver de que las verdaderas intenciones, en vez de ayudar, es de resaltar las cosas negativas y las cosas que ya sabemos que ocurren, que no son la mayoría. En ese artículo también se cita algunas propuestas de la Cámara de Comercio, como la creación de un comité de seguridad, y voy a explicar un poco de esto. En este momento, el gobierno tiene el monopolio de todo lo que es la seguridad, como debe serlo,
pero también nosotros como ciudadanos y empresas privadas podemos ayudar. Y este comité de seguridad incluye a la empresa privada, al gobierno y a la sociedad civil, para que realmente podamos sacar a la provincia adelante y que no dependamos solamente del gobierno, porque la seguridad no es solamente en materia de armas, policías, no, también es la prevención, la capacitación y un esfuerzo mancomunado de todos para sacar a nuestra provincia adelante, Fernando. Pero, es decir, y era nuestro invitado anterior, es decir, en materia de seguridad, ¿qué realmente funciona? ¿El palo o la zanahoria? Es decir, tratar de persuadir a una persona que deje el crimen organizado con unas oportunidades de trabajo, o, bueno, que aquel que se mete al crimen sepa de que su fin es la cárcel, el cementerio, o recibir palo de forma indiscriminada. La palabra clave aquí es conveniencia. ¿Qué nos conviene más, señores? Y las preguntas que le hago a todos los que nos escuchan en la mañana de hoy es, ¿realmente estamos haciendo lo suficiente para crear un ecosistema para que a la gente le convenga más vivir en paz, trabajar duro y honradamente, o enlistarse en las filas del crimen organizado y todo lo que eso conlleva? Y les voy a poner un ejemplo claro de cómo sociedades han cambiado esto. Hablemos de la ciudad de Medellín, que en 1990 era catalogada la ciudad más violenta. Sí, hablemos de todo esto. Y ahora es considerada la ciudad más innovadora de Latinoamérica. ¿Cómo ellos hicieron esto? Hemos hecho un análisis y lo que hemos podido percibir es de que por primera vez la sociedad civil se unió con la empresa privada a trabajar en acciones concretas. Y no estoy hablando de planes, señores, porque el colonense, el panameño y el latinoamericano es experto en el arte de mucho hablar y poco hacer. Y en Colón hay muchos planes, el plan Atkins, el plan Harrison Price, el plan 2050, planes hasta hechos. Bueno, desde que llegó el presidente Endara, puso a Joaquín Franco como su embajador y enviado especial a Colón. Es decir, todos los presidentes han tenido algo que hacer con Colón que a la larga no ha funcionado. No, lo que pasa es que son muchos planes, pero lo que nos falta aquí, señores, es la verdadera voluntad para aplicar esos planes. Ya sabemos qué hacer. La pregunta es si realmente tenemos la voluntad necesaria entre todos, y no incluye al gobierno, porque el gobierno trae su propio librito y ese librito solamente dura 5 años, pero el verdadero cambio y el desarrollo sostenible de la provincia de Colón requiere de mucho más tiempo, en donde sea una sociedad empoderada, una empresa privada empoderada, en donde podamos marcar el rumbo, la pauta de cómo tener y qué hacer y por qué hacerlo en la provincia de Colón. Entonces, cualquier gobierno que venga, que tenga que hablar con la sociedad civil y la empresa privada. Pero hasta que no nos pongamos de acuerdo, señores, en la provincia de Colón, y cada quien esté por su lado, realmente no vamos a lograr. Porque a mí lo que me extraña de este artículo es que pone como que la droga viene de Buenaventura, que está en el Pacífico. Es decir, hacen una especie de canal seco para llegar a Colón. Recordemos, Fernando, que Colón es un hub logístico, en donde tiene 5 de los principales puertos de la región. Es más, los 5 puertos más grandes de la región, que tiene la zona libre y todo. Y al igual como es utilizado para las cosas legales, el comercio y todo lo demás, obviamente también hay situaciones en donde el crimen organizado también utiliza algo de las infraestructuras de este hub logístico para hacer de las suyas. Es por eso que se propone el Comité de Seguridad. ¿Por qué? Pongamos un caso muy particular, el tema de los escáneres, que el gobierno de los Estados Unidos donó a Panamá hace un par de años atrás. Mi pregunta es, ¿están funcionando esos escáneres? Vi noticias en donde la nueva embajadora dona nuevos escáneres, pero la pregunta es, ¿quién le da el seguimiento, el mantenimiento a todo esto? Entonces, debe ser un comité de todos y para todos que incluya a la comunidad internacional para que realmente tracemos el rumbo en lo más importante en Colón, que es la materia de seguridad y de cambiar la percepción de nuestra provincia. José. Michael, tú dijiste que el periodista lo llevaste a conocer Colón. ¿Cuáles fueron los puntos que visitó? Porque podemos visitar los mejores lugares de Colón. ¿Cuáles fueron los que lo llevaste? El propósito de la Cámara de Comercio de Colón es siempre decir la realidad, demostrar un Colón con sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas, en donde nosotros llevamos al periodista a conocer el nuevo puerto de cruceros, le explicamos la ley y el nuevo sistema especial de Colón Puerto Libre, lo llevamos a ver los monumentos y también lo llevamos a ver los edificios que no se ven o no son tan bonitos y que están un poco deteriorados. Y le explicamos que atrás de todo ese deterioro hay una gran posibilidad. También le mostramos el edificio de la Cámara de Comercio, los edificios que están siendo restaurados, para que entendiera
de que pese a todas las situaciones que tiene la provincia de Colón, hay gente que está tratando Pero de salir adelante. hay países, ya no ciudades, países que quisieran tener ya sea uno de los grandes negocios que tiene Colón. Colón tiene la zona libre, tiene los puertos, tiene la mina, tiene el canal, tiene fuertes coloniales. Es decir, ¿qué más necesita Colón? ¿O qué necesita? Es decir, la ciudad está trazada como Filadelfia, tiene edificios, pues, este neoclasicismo tipo Nueva Orleans. ¿Qué necesita Colón? Quiero resumir todo con una sola frase que hemos analizado y se resume todo con falta de pertenencia de todos. Y permítame elaborar. A ver. Falta de pertenencia por parte de la empresa privada, y hago un mea culpa. No sé si ustedes saben, pero las empresas más grandes de nuestro país, y me atrevo a decir que de nuestra región, empezaron en la ciudad de Colón. Entonces, poco a poco hemos visto la migración de estas empresas hacia otras latitudes, la ciudad capital y otros países. Entonces, esas empresas se han ido de Colón. ¿Y por qué se fueron? Es decir, porque estamos hablando de una diáspora que empezó ya casi 80 años. En el año Claro. 47 es el año casi donde División de Aguas, donde esas grandes empresas se van de Colón. Claro que sí, con la apertura de la carretera transísmica y de infraestructura, mejor infraestructura, le ha sido más conveniente a estas empresas radicarse en ciudad capital o en otras latitudes. No solamente es empresa privada, señores, también la sociedad civil, en donde muchos colonenses nos vamos a la ciudad capital para hacer nuestras actividades recreativas. Y no solamente eso, también el gobierno. No sé si ustedes saben, pero la provincia de Colón es la que más aporta al Producto Interno Bruto per cápita. Pero cuando vemos la cantidad de obras y de retorno de esa inversión en la provincia de Colón, no es consona. Entonces vemos una falta de pertenencia de todos. Pero a la Fernando. larga, es decir, porque uno se pregunta qué necesitaba Colón de infraestructura si toda, la mayor parte de la zona del canal estaba en el lado Caribe, no en el lado Pacífico. Es O sea, por- ustedes tenían 3 piscinas olímpicas, 10 gimnasios deportivos, auditorios, escuelas, hospitales. Sí, ya vuelvo y te digo, hay países, no ciudades, que quisieran tener al menos una de las ventajas que tiene Colón. Aunado a esta falta de pertenencia en donde todos se han ido y donde hay estudios que dicen de que la gente está migrando de Colón, Colón es el tesoro mejor escondido de Panamá. Bueno, pero muy escondido. Muy escondido. Y no nos hemos dado cuenta de esto. No nos hemos dado cuenta que Colón merece brillar nuevamente porque es un tesoro escondido. Y cuando nos demos cuenta de todo el increíble potencial de la provincia de Colón, va a ser muy tarde, señores. Y vamos a perder lo poco o lo mucho que nos queda. Y es por eso que desde la Cámara de Comercio de Colón, nosotros hacemos un llamado encarecido a las empresas, a la sociedad y al gobierno nacional y local para que se tenga la voluntad. Ya basta de planes, ya basta de mucha habladuría, es hora de accionar para que la provincia de Colón salga adelante. Y nosotros, desde la empresa privada, estamos haciendo todo el esfuerzo necesario a través de proyectos que ya hemos mencionado en este Sí. programa y en varias entrevistas Hemos hecho varias veces. para tratar de devolverle esa fe al colonense, pero no podemos solos, señores. Y es ahí cuando tú que me escuchas entras a tomar acción con cosas tan insignificantes como botar la basura apropiadamente, como tener buenos modales, decir por favor y gracias. Y ese cúmulo de pequeñas cosas insignificantes o que parecieran insignificantes, a la larga, hacen un gran cambio Pero en ¿cómo nuestra sociedad. lograrlo, Michael? Así como el COVID nos contagió a todos, nosotros debemos contagiar a los demás de un Colón o de un Panamá completamente diferente. Un cambio de actitud, un cambio de una forma de pensar del que se habla. Porque muchas personas piensan de que Colón requiere de inversión y de cambios en infraestructura. Y es verdad, pero más importante eres tú, soy yo, somos nosotros, de realmente dar el ejemplo, devolverle esa esperanza y contagiar a los demás para que se involucren en realmente tomar acción. Porque hay algo que ahora hablo con Michael Chen como el empresario. Porque este artículo sale pues unos días después de lo de los barcos de bandera panameña trasegando petróleo iraní, hablando unos meses después de ese ataque al centro bancario, a las sociedades anónimas, a los puertos. Es decir, todos los grandes ventajas estratégicas panameños están bajo asalto. Miren, yo no sé, no soy un politólogo o un economista experto, pero sí se está viendo ya en reiteradas ocasiones un ataque masivo, negativo a Panamá y a los principales comercios, a las principales fuentes de ingreso de nuestro país,
en donde realmente, ¿qué nos ha enseñado esta noticia? Que en muchas ocasiones es muy inexacta. Es ver cómo los demás nos perciben a nosotros. Bueno, algo de eso hay. Sí, algo de eso hay. Es obvio de que no vamos a ser 100% perfectos, pero lo que sí nos hemos dado cuenta es de ese ataque y que la gente nos percibe mucho más negativo que positivo. Entonces es como el eye opener, que se dice en inglés, o ese llamado de atención para que todos nos pongamos a pensar. Y miren, en muchas ocasiones, muchas personas de otras nacionalidades, específicamente colombianos, venezolanos, nos paran en la calle y nos dicen, Michael, nosotros venimos del futuro, en donde estamos haciendo este llamado de atención para que no ocurra en tu país o en tu provincia lo que ya ocurrió en el de nosotros. Y no estoy estigmatizando a Colombia y Venezuela, simplemente es ese llamado muy particular de atención de esos países que debemos aprender de qué les funcionó y qué es lo que no le funcionó para tropicalizarlo y hacerlo y no cometer esos mismos errores en nuestro país. Porque, Michael, Colón tiene una particularidad que todas las demás provincias tienen al menos una segunda ciudad rural. Colón es la única que es la ciudad de Colón y el resto es población totalmente rural. El 80% de la población de la provincia de Colón vive en el distrito de Colón. Y eso es lo que más llama la atención, de que cuando la gente piensa en nuestra provincia nada más piensa en una zona libre en los puertos, pero no nos ponemos a pensar en otros nichos que no son explotados o que no hemos explotado, como la costa arriba, la costa abajo y, ¿por qué no?, nuestra ciudad también. Y obviamente las mejores costas, las mejores playas, me atrevo a decir, que en la República de Panamá están en mi Colón. Y cuando realmente le saquemos el provecho que tenemos y entendamos de que podemos vivir del turismo y no solamente de una zona libre de los puertos, ahí es cuando verdaderamente vamos a ayudar a nuestra provincia a desarrollarse económicamente, a reactivarse y a empoderar a ese colonense que se lo merece. Porque sí se ha notado esa reactivación de la zona libre después de la caída abrupta en COVID, ¿no? Hablemos de cifras, 2021, 18.000 millones de dólares en movimiento comercial en la zona libre. En el 2022, en los 8 o 9 primeros meses, el movimiento subió a 19.000 millones de dólares. Esto da a entender de que hay una reactivación económica. Pero esto nada más son cifras. Sí. Si le preguntas cuál es la percepción de un colonense, realmente ese beneficio no le está llegando a su bolsillo. Es por eso que nos corresponde a todos nosotros tomar acción de algo tan insignificante como elegir a los gobernantes para que realmente se sienta ese beneficio en la provincia de Colón y que el colonense pueda tener suficiente dinero y recursos económicos para poder invertir y no que le estén dando subsidios, ni regalos, ni bolsas de comida, sino la oportunidad de poder elegir qué comprar, cuándo comprarlo y que no sea otros que elijan por nosotros. Porque, Michael, esta es la realidad, cómo nos están viendo los países afuera también, o quizá las personas. Pero lo del incendio en Colón es algo muy importante que también hay que prestarle atención, porque no hay un hidrante donde sofocar estos incendios. Mira todo lo que tuvieron que hacer los bomberos. Sí, muchas personas nos preguntan de este incendio, que es muy lamentable, y hablar de cifras en este momento es muy prematuro porque tenemos que esperar las investigaciones del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Colón y de Panamá, pero podemos adelantar algo para que entiendan. Lo más importante aquí no son las cifras, sino la cantidad de personas que fueron afectadas. Puedes creer, José, que cada una de estas empresas maneja entre 10 a 20 personas en su planilla, que en este momento han quedado sin trabajo. Claro. Cada una de estas empresas manejaba entre 2 a 3 millones de dólares. Y si hacemos la multiplicación, la matemática es muy sencilla. Y en este momento hay empresas que se dedican a seguros o a asegurar propiedades que están evaluando la situación de la zona libre. Y simplemente no es algo tan sencillo como que una empresa se quede sin seguro, no. Cuando tú vas a pedir un préstamo bancario, tú necesitas tener un seguro. Y si no te aseguran, entonces no tienes una línea de crédito, no tienes capital para operar. Entonces se va a formar una situación un poco preocupante en donde las empresas puede ser de que se queden sin ese flujo que se necesita y nuevamente vuelva a incrementar el desempleo y tantas otras cosas que estamos tratando de evitar que ocurra en este momento. Bueno, ojalá así sea. Michael Chen, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Colón, con nosotros. Información comercial. Cuando regresemos, el mundo, después del cambio. Seguimos con más de Entre Líneas y ahora en el tema internacional nos acompaña Alonso Correa como todos los domingos. Bienvenido, Alonso, buenos días. Buenos días, José Luis. Feliz domingo a todos. Semana
interesante tanto para aquí en Europa como para América, ya que han sucedido bastantes situaciones que hemos visto que se han gestado a lo largo de este primer mes del 2023 y los últimos meses del 2022, pero que han terminado de implosionar durante estos últimos 7 días. Empezando primero por lo más leve, y es que Rusia vuelve a dejar en claro que se está quedando esta operación especial o guerra híbrida, como le dicen, en Ucrania, pues les está costando más de lo que tenían pensado, ya que hemos visto que han empezado a sacar del almacén hasta tanques T-34 para tratar de aliviar un poco el enorme peso que es enfrentarse ante las máquinas como los Leopard 2 o los M1 Abrams que van a mandar Estados Unidos y Alemania a Ucrania durante el mes de finales de marzo, es lo que dice Alemania, pero los Abrams lo más seguro es que lleguen un poco antes. Así que vamos a ver que no solamente esta guerra ya está siendo completamente, se está decantando por un lado, sino que al ejército ruso le está costando pues, una barbaridad el tratar de hacerle frente, como ya dije, a las muchas mejoras, modernizaciones y envíos de armamentos que está teniendo Occidente en Ucrania. Y ahora, pues, centrándonos un poco más aquí en España, es la trágica situación que ocurrió esta semana de un atentado terrorista en donde un extremista entró en varias iglesias de Algeciras con un machete, terminó con la vida de un sacristán e hirió a un padre en esta localidad. Así que es una situación bastante triste que hemos tenido que sufrir aquí en la península ibérica, que demuestra una vez más que pues, esto de tener las fronteras abiertas a veces pues, terminan trayéndote más mal que bien. Y hablando un poco de América, centrándonos en la implosión social que está sucediendo en el continente americano y centrándonos no solamente en Perú, que lleva, como ya hemos visto y como ya hemos hablado en este programa durante las últimas semanas, ha tenido unas enormes protestas, tanto en contra del juicio que se le dio, la destitución del presidente Pedro Castillo, como del nombramiento de la vicepresidenta Dina Boluarte y de las acciones que está teniendo el Congreso en las decisiones de quién es el que lleva pues, la banda presidencial. Manifestaciones multitudinarias es lo que se vio esta última semana a lo largo de toda la Panamericana, de esta autopista que recorta todo el continente y que termina en el tapón del Darién. Estas protestas, además de enfrentamientos brutales con la policía que hemos visto tanto en la Plaza de San Martín como en zonas aledañas al Congreso, es, pues yo creo que un ejemplo más del maniqueísmo que estamos viviendo actualmente en la política, en donde si no estás conmigo, estás contra mí, y es una repetición más de lo que ha ocurrido en Chile, ha ocurrido en Brasil, ha ocurrido en Colombia, en México, en Estados Unidos, ocurrió pues, de manera más leve, por suerte, en Panamá. Y es que hemos llegado a un punto en el que la política, en vez de tratar de unir y de solucionar los problemas sociales de manera conjunta, lo que está haciendo es convertir a soldados de una idea a muchos de los jóvenes o de las personas que apoyan a uno u otro lado. Y esto es lo que sucede en Perú. Pero, y mucho más importante, hay que fijarse con mucha más atención, es de lo que está ocurriendo en Haití, donde la policía es la que protesta porque pandillas se han empezado a organizar para tratar de asesinar a la mayor cantidad de agentes posibles. Así que estamos viendo casi una guerra civil entre la delincuencia y la policía, porque hemos visto que pandilleros se toman las comisarías, han asesinado a muchos de los agentes que estaban dentro de las comisarías, los desnudan y los muestran casi como premios de cacería. Esto ha llevado a Estados Unidos y más precisamente a la encargada de la ONU en Haití, Elena Lalline, también embajadora estadounidense en Angola durante el gobierno de Obama, ha dicho que es necesario que la ONU envíe una misión para tratar de restablecer el orden, porque recordemos que Haití en sí es un estado fallido, que tanto las tragedias como la corrupción no le ha permitido pues, lograr levantarse de muchísimos años de pobreza, y que las pandillas pues están resultando ser
casi un gobierno alterno. Esto, y además de la cercanía que tiene Haití con Florida, con Estados Unidos, como con el resto del continente americano, además de estar dentro del Caribe, zona que recordemos que los Estados Unidos lo sienten casi como parte de un juego mucho mayor y es parte de la doctrina Monroe. En 2022 en abril de 2022 se logró aprobar la Ley de Fragilidad Global, que además de Haití están otras naciones, donde Estados Unidos dice que hay un desequilibrio social, que está Libia, Papúa Nueva Guinea, Mozambique, Togo, Ghana, por ejemplo, en el que se han destinado cerca de 200 millones para tratar de ayudar a los gobiernos a mantener el orden, a tratar de solucionar los problemas que tienen internos, y es un plan a 10 años. Pero esto, además sumado con el pedido de la representante de la ONU, ha llevado a creer que Estados Unidos tal vez esté planteándose pues mover fichas, porque recordemos que América, tanto América caribeña como América continental, es parte del juego geopolítico que tienen las grandes naciones, las grandes potencias como Rusia y China, que fueron las que fueron las que rechazaron la idea de una misión de la ONU. Así que hay que estar bastante pendiente de cómo se desenvuelve todo esto, porque es posible que veamos primero el desencadenamiento de un conflicto muchísimo más arraigado dentro de parte de la isla, y lo segundo es un Estados Unidos mucho más enfocado en tratar de controlar y de equilibrar el poder del gobierno haitiano, que recordemos que el primer ministro el día viernes recibió ataques en su propia casa de parte de la policía protestando, así que hay que estar bastante pendiente de qué es lo que sucede en esta isla y de cómo van a terminar los enfrentamientos entre policías en Perú, porque ambas naciones, Haití ya lo tenía, pero Perú está jugándose el poder de su gobierno, el poder del Estado en estos enfrentamientos, porque la policía pues, al final puede hacer todo lo que la ley le permita y parece que las protestas no van a cesar, así que habrá que ver si la presidenta Dina y el Congreso logran mantenerse a flote después de haber pues, estado estas últimas semanas enfrentándose contra los miles de protestantes que están tomando la capital, Lima. Así es. José, ¿qué nos espera esta semana? Bueno, Fernando, tal como lo habías mencionado al inicio del programa, este martes la procesión de Don Bosco a las 4 de la tarde volverá a recorrer Caledonia. También ese mismo día finaliza el tiempo para que los partidos políticos recolecten a sus adherentes y al día siguiente entonces inicia el periodo de postulaciones para las elecciones primarias de cada partido político. Así es. Bueno, era lo que tenemos que contarles en la mañana de hoy. A todos, gracias por su audiencia. Recuerden, este programa se retransmite por KW Continente. A todos, gracias. Y mañana les esperamos desde las 6 en punto de la mañana en la edición matutina de Next Noticias.